Espero me disculpen esta larga introducción, pero me parece que el debate estaba interesante. Nosotros vamos a presentar a los invitados de hoy. Enrique García, ex capitán de la inteligencia, especialista en inteligencia y en contrainteligencia, nos va a ayudar a entender a este joven que está en Colombia. Y tenemos a Pedro Pablo Álvarez, expreso del grupo de los 75, uno de los primeros que llegó a España. Muchas gracias por estar acá. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos le entramos directamente al tema que hoy va a estar candente de verdad. Muy bien, tanto con Enrique García como con Pedro Pablo Álvarez. Vamos a presentar primero a este joven, Rafael Alejandro Hernández Real. Ya hemos estado poniendo imágenes de él desde Colombia, 25 años, desde los 16 en la contrainteligencia cubana. Él explica los pasos que se deben dar para crear un opositor falso. Veamos. La contrainteligencia en Cuba es una fábrica de agentes que simulan ser disidentes, opositores, delincuentes incluso. Muchas veces los no fabricados, porque existe eso, hay muchos agentes que son fabricados por la contrainteligencia y otros que de un modo voluntario en ocasiones y en otros momentos captados también colaboran y trabajan con la seguridad del Estado. La seguridad del Estado a los que fabrica los cuida, les da superación, trata por todos los medios de prepararlos. Incluso en el caso mío, por ejemplo, tuve que matricular y graduarme del idioma inglés y francés. Es decir, los objetivos están claros. Ellos buscan la manera, la forma de infiltrarte. De hecho, existen 3 etapas cuando se infiltra a un agente de los órganos de la seguridad fabricado en la oposición en Cuba. Existe una primera etapa que es una etapa de adaptación, como ellos le denominan. Son unos meses, un año, a veces más tiempo, depende de las circunstancias y de quién se trate, de quién sea la persona, donde, por ejemplo, en el caso mío, empiezas a expresarte diferente, empiezas a asumir un comportamiento que no es el habitual, pero esto gradualmente bajo la supervisión y la orientación de las tareas y actividades que uno debe cumplir. Por ejemplo, expresarse en contra del sistema en el centro de trabajo, comenzar a comentar acerca de escaseces que existen en cuanto a comida, productos en la sociedad cubana, ¿no? Civil cubana. Y la segunda etapa, porque son 3, es una etapa, como ellos le denominan, el golpe y la presentación. Es decir, después que ya se han adaptado a que uno ha ido cambiando, a que uno se ha ido convirtiendo en una persona que se expresa de un modo diferente, entonces hay una actividad que ellos la autorizan. Esa actividad ellos la autorizan, que es el denominado golpe, previamente, todo planificado, donde uno se va a presentar ante una organización opositora, que también se conoce ya cuál es, de antemano, con antelación, y donde uno va a efectuar una actividad, pero con la autorización de los órganos de la seguridad del Estado. Ya la tercera etapa es cuando uno está infiltrado, que es el cumplimiento de las tareas, orientaciones y la capacitación constante con ese agente que ha sido fabricado por los órganos de la seguridad del Estado cubano. Muy bien, Enrique García, según tu experiencia, ¿qué impresión te da lo que le explica? Bueno, mi experiencia operativa me señala primero una cosa. El joven que habla tiene una preparación, yo diría parece más una preparación de un oficial de la contrainteligencia cubana que de un agente de la contrainteligencia cubana. ¿Qué diferencia entre un oficial y un agente? Un oficial es la persona en este caso que dirige, recluta, capta personas para penetrar o que ya están dentro de una organización y utilizarlos en la misma o proyectarlos cuando es en el trabajo de la inteligencia en el exterior o en el trabajo de la contrainteligencia. Lo típico siempre ha sido reclutar ya gente hecha y dentro de las organizaciones opositoras o incluso en la periferia de esta. Esto podría ser una actividad de la contrainteligencia también, pero en el caso de él me sugiere más su vocabulario, su preparación. No sé, es una evaluación mía, únicamente tengo esos elementos para decirlo. Pareciera un oficial de la contrainteligencia. ¿Tú crees que tiene más cubana. Categoría de la que él está diciendo? Sí. El oficial es el que dirige, el agente es el que es reclutado para esa actividad en específico. El oficial es el que tiene la capacidad, la preparación operativa para ver el trabajo a largo plazo. O sea, en el oficial, cuando un oficial deserta,
no el control de daño, los daños son muy grandes. Cuando un agente deserta, el control de daño es muy limitado porque la gente únicamente tiene la información que se limita a su radio de acción, que es muy pequeño. El oficial controla muchos agentes y por lo tanto tiene una visión más completa de cualquier servicio, sea el servicio de contrainteligencia en este caso o en el caso de la inteligencia lo mismo. Lo que me llama supremamente la atención en el caso de él, por su joven edad, ¿qué edad tiene? Tiene creo que 25 años. Por su edad y por su vocabulario, la edad que se plantea fue reclutado por la contrainteligencia cubana a los 16 años, más bien sería una típica edad de reclutar a un futuro oficial de la contrainteligencia. Su dominio sobre el trabajo, los pasos en los cuales, incluso un dominio bastante técnico, hablando en términos operativos, me llama también profundamente la atención, al igual que me llama profundamente la atención una serie de declaraciones que ya pude ver realizadas el día lunes aquí en este programa. Cómo no, antes de pasar contigo me gustaría, vamos a ver una pregunta que yo le hice, ¿cómo podríamos identificar? O sea, que él nos enseñe cómo se podría identificar dentro de las filas de la oposición a un agente, ¿no? No entendí muy bien su respuesta, pero vamos a ver si ustedes la entienden mejor. Se puede identificar a una organización opositora fabricada o se puede identificar a un opositor fabricado estando dentro de los órganos de la seguridad del Estado cubano. Es decir, no existen parámetros específicos o un patrón específico en el caso de las organizaciones opositoras y de los agentes de la seguridad que están infiltrados en la oposición. ¿Por qué? Porque eso obedece a la coyuntura. Hay momentos donde los órganos de la seguridad del Estado permiten que algunas actividades se hagan. Hay momentos en que no. La forma de comportarse, pero cuando se maneja determinada información, por ejemplo, siendo agente de los órganos de la seguridad del Estado, se me decía en ocasiones, este 10 de diciembre se conmemorará el Día de los Derechos Humanos, pero no puede haber actividad en la calle. En otros momentos sí se permite que existan actividades en la calle. Uno se percata obedeciendo esas instrucciones, esas órdenes, conociendo en ese momento, es decir, que obedece a la coyuntura, cómo se está manejando la política actual para con la oposición, y entonces uno se percata que otras organizaciones opositoras asumen y otros opositores asumen un modo de comportarse que coincide plenamente con la orden que me ha sido dada a mí como agente de los órganos de la seguridad. Es decir, que obedece al momento. Porque hay actividades que se efectúan, hay actividades que uno desarrolla, que las hacemos y han sido también planificadas y uno las puede hacer. Y tiende a confundir. Por eso es que el término es tan polémico, ¿no? Y tan interesante, el término contrainteligencia, porque es así como se maneja. Es muy difícil, aunque se puede, cuando uno está dentro y sabe cuáles son las orientaciones, órdenes, instrucciones que se están dando en ese momento específico, muy bien determinado. Desde la oposición, ustedes, sobre todo cuando fueron presos en la Primavera Negra y salieron todos estos espías, ¿no tenían modo de sospechar, identificar o es muy complicado? No, complicado no es nada. Nosotros también, lógicamente, teníamos nuestras percepciones y nos dábamos cuenta de quién podía estar haciendo el trabajo de la seguridad. Yo pienso que esta persona, esto me recuerda mucho a mí los programas aquellos que daban de sector 40 y eso a la población, pero para hacerle ver que todo en Cuba ha sido creado por el régimen. O sea, que la oposición también ha sido creada por el régimen. Es lo que está tratando de insinuar este joven. Y me parece que, primero, yo no creo que el régimen, como bien dice Enrique, que fue oficial de eso, vaya a destinar a un oficial para... No hace falta. El trabajo de ellos lo efectúan en los mismos opositores y los van captando, que eso se vio incluso con aquellos agentes que revelaron ellos cuando nosotros caímos. Claro, lo que pasa es que aquellos hacían unas declaraciones sin haber desertado. Este sería el primer desertor infiltrado en la oposición pacífica. Esto es para eso. Yo creo que está tratando de confundir, ¿no? Como que en la oposición, esa oposición que hay ahí es creada y que todo la maneja el régimen. No es menos cierto que la logística, ellos nos controlan. Eso lo sabíamos nosotros. Pero si son tan eficientes, ¿por qué no han logrado
destruir a la oposición. O sea, 75 de ustedes fueron presos en la Primavera Negra y hoy hay más opositores que nunca. Y ahora hay más opositores, porque se supone que con el golpe que nos dieron nosotros era para que hubiera desaparecido la oposición, y sin embargo el incremento fue después superior. Así que... Hay una pregunta que yo le hago a él, pensando en lo de Venezuela, ¿no? Que se sale un poco quizás que es si los entrenan para matar, ¿no? Mira lo que me responde. Creo que los órganos de la seguridad del Estado cubana entrenan para matar. Indiscutiblemente, muchos opositores han sufrido, han sido víctimas. De hecho, eso fue uno de los motivos principales que me conllevó a mí a percatarme de que estaba siendo cómplice de injusticias. Yo fui testigo de... Bueno, es fuerte. ¿Fue suficiente? Bueno, no, está muy interesante que diga eso. Lo que pasa es que está diciendo... ¿Entrenan para matar? Sí, claro que entrenan para matar. Pero aunque entrenen para matar, él está diciendo algo que todos sabemos, o sea, porque eso se ha dicho. Sí, en este mismo programa yo lo he expresado antes, o sea, hemos hablado de asesinatos y otras personas que han pasado estamos por hablando acá. de matar, como están haciendo en Venezuela, a manifestantes, al pueblo si sale a la calle. Por supuesto, eso la está... gente que duda que sean capaces. Que los tanques están listos para pasarle por arriba a la gente. O sea, igualito que la inteligencia llega a hacer esas cosas, o está entrenada para eso en el exterior, en el interior también se hace. Sí. Bueno, a Payá Sardiño es el mártir más reciente que tenemos de asesinato de la contrainteligencia cubana, es Osvaldo Payá Sardiña, precisamente, que yo lo vi desde la misma fecha en que ocurrió. Pero hay algo que me llama la atención. Son capaces de fabricar un accidente. Desde fabricar un accidente hasta inocular una enfermedad. Claro. O sea, por eso cuando uno ve muertes como la de la tan prestigiosa dama de blanco, Laura, por ejemplo. Marta Beatriz, ¿no? Laura Pollán, me confundí de nombre. Marta Beatriz la tienen cuando uno ve asediada. muertes así, uno siempre, en el caso de Cuba, le llama mucho la atención. Hay otra cosa que yo quiero subrayar, si me permite, y es el hecho cuando se habla de la penetración en la oposición. O sea, que están penetrados los grupos del exilio. Juan Manuel, hace 21 años lo hablábamos tú y yo aquí en la televisión en esta ciudad. Todos lo sabemos y tú lo sabes también. Pero es que somos transparentes, no somos... ¿Qué sucede? Una cosa es que estén penetrados los grupos, pero la oposición pacífica cubana no hace nada que sea ilegal. Claro. Ellos penetran con un objetivo, que es el objetivo de tratar de dividirlos, crear conflictos, fabricar situaciones falsas donde los protagonistas no son los verdaderos disidentes, sino son los agentes de ellos. Pero una cosa es muy importante. Aunque estén penetrados la mayoría o casi todas las organizaciones, en este caso de oposición en Cuba, eso no significa que el 50% de los miembros sean opositores, o sea, sean agentes de la seguridad del Estado. Eso no significa tampoco que cuando crean una organización, el 100% de los que están en esa organización son agentes de la seguridad. No, a lo mejor ellos crean alguna, pero posiblemente el 70% de los que están en esa que ellos crearon son verdaderos disidentes. O sea, que ¿tú crees que el mensaje es negativo? Bueno, yo pienso que esto beneficia más al régimen que en realidad no está revelando. Que enseñarnos cómo funciona por dentro. Cómo funciona, porque eso nosotros ya lo... Yo lo que digo, y nosotros decíamos dentro de a veces nos decían, no, porque hay gente ahí que estén aquí. Sí, como decía, Bofill decía, ponlos a trabajar, dales que saquen una denuncia ahí, ponlos a trabajar. Vamos a una breve pausa, regresamos con más de este interesantísimo y difícil tema.